Y ahora el segundo que estoy haciendo es intentar implementar el modelo de KNN para intentar a las observaciones que tenemos que no tenemos resultados, intentar aproximarlos por el vecino más próximo, ¿vale? Entonces, el primer paso lo que hice fue sacar los datos del MySQL y guardarlos en CSV. Y esto también lo subí, ¿vale? Para que si luego lo queréis o lo quiero o lo queréis ejecutar en la plataforma esta que me comentasteis de Google, pues por lo menos ahí me imagino que leer un CSV será mucho más fácil que no leer de un MySQL. Entonces, básicamente este CSV lo que tiene son las columnas que os comenté el otro día, ¿vale? Edad, diagnóstico principal, género, el artículo y luego lo que hablamos la otra vez bueno, añadí el año de revisado del artículo y el año y el mes revisado. No lo he puesto en un campo solo porque seguramente le daría muy poco valor el PCA. Entonces he dicho, bueno, voy a separarlo en año y mes para ver si algún año a lo mejor puede que bueno, tuviera alguna relevancia. Algún mes, no sé, por ejemplo los meses de invierno, yo que sé que salgan algún más enfermedades que en verano o así. Bueno, lo separé y luego también lo que hice fue, bueno, esto ya estaba de la otra vez, las claves primarias de las claves que nos da la API de PubMed y bueno, y la utilidad, ¿vale? Entonces con esto está en el CSV ese que os he enseñado, ¿vale? Entonces el siguiente paso lo que hice fue intentar con estas dos nuevas columnas de año y mes volver a ejecutar el PCA para ver si le daba más valor o menos valor a alguno de los atributos, ¿vale? Tampoco os voy a rayar mucho, básicamente, bueno, que leo el CSV, lo que hago es que factorizo las variables, los atributos que no son numéricos para que así se pueda ejecutar el PCA. Porque al final el PCA lo que hace es con funciones matemáticas cambiar la, pasar de una dimensión a otra, ¿vale? Para calcular luego la diferencia. Me explico fatal, no sé si me vais entendiendo. No, no, sí, sí, está súper bien. Vale. Esto es un poco lo que se había explicado también el otro día, ¿vale? Lo que os digo, o sea, los que no son no numéricos, los numero, básicamente, con estas funciones bueno, con la factorización, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos diría, pues, para el caso del diagnóstico principal, pues, todas las observaciones que tenemos, pues, en qué se categoría, pues, mira, hay 13 con dolor abdominal, infección, bla, bla, ¿vale? No hay mucho más que así. Bueno, y esto lo que hago aquí es que aquí lo que hago es agrupar y aquí lo que hago es la transformación, que es el factoriza este de aquí. Que lo que hace básicamente es, según se va encontrando un caso, le va asignando un número, ¿vale? El caso cero sería el visual, el caso uno sería insuficiencia respiratoria y así quedaría para el caso del diagnóstico principal. Haríamos los mismos cambios para género, que sería todo esto de aquí, que en este caso como solo hay uno, pues solo pone un valor. Aquí estaría todo cero. Y también lo hago para las claves para las keys que nos devuelve la API, ¿vale? Aquí nos devuelve 25, misma operación, ¿vale? Acabaría asignando un número, que sería todo esto de aquí, ¿vale? Con esto estandarizamos, o sea, hacemos la transformación a esta segunda dimensión que os comentaba antes, ¿vale? Bueno, que es como quedaría transformado. Esto se hace sobre todo porque, por ejemplo, este valor numérico le daría mucha más importancia a este. Entonces lo que hace es que se bajan todos a una misma capa, ¿vale? O sea, un mismo rango para que no destaque tanto respecto a otros atributos que tienen valores más bajos, ¿vale? Bueno, este sería el resultado. Y luego aquí ejecuto el PCA. En este caso, la otra vez lo habíamos ejecutado con tres componentes, o sea, intentando buscar tres atributos que explicaran o sea, que con esos tres atributos se pudiera llegar a detectar o a explicar si un artículo no es interesante o no. En este caso lo he tenido que subir a 5 porque
si iba bajando, o sea, si lo ejecutaba solo a 3, no llegaba, creo que llegaba al 60% de probabilidad de acierto, ¿vale? Con 5 componentes ya abarca el 96% del dataset. Esto ya explicaría un poco más, o sea, que en este caso detecta 5 atributos importantes respecto a la otra vez que solo detectaba 3. O sea, solo añadiendo el año y el mes le da más importancia a 2 atributos más, ¿vale? Pero ahora veremos cuáles son porque a mí no me acaba de cuadrar. Bueno, esto es una tontería porque intenté dibujarlo, lógicamente 5 dimensiones es imposible de dibujar, nada, no le hagáis caso. Pero bueno, la parte importante aquí es esta de aquí, que es cuando sobreponemos los valores, o sea, cuando calculamos la diferencia de esta segunda dimensión que os comentaba respecto a la original, ¿vale? O sea, sería, pues si el punto está aquí y esta es la nueva dimensión, pues qué distancia hay. Cuanto más sea el eje, menos revelador será ese atributo, ¿vale? Es un poco cómo funciona. Y siempre en positivo, en negativo, bueno, era como inversamente proporcional, o sea que me parece que era que no era tan importante. Entonces, lo que tenemos que buscar para cada una de estas líneas, cuál es el valor más alto, y en el valor más alto sería el atributo que nos interesa o que predomina, ¿vale? Que nos encontramos que aquí, por ejemplo, para el componente 1, el valor más alto, que ya lo estoy mirando, es el diagnóstico principal, con 60, es el que más se acerca a 1, ¿vale? Bueno, los otros, bueno, si nos fijamos, por ejemplo, el siguiente aquí sería el 58, pero bueno, como tiene bastante, estos dos están muy cerca, lo que podría llegar a generar un poco de confusión de si realmente ese atributo es tan importante como el de put key, o sea, como las claves primarias del API, ¿vale? Pero es que si nos vamos al segundo componente, vemos que le da los valores más altos, tenemos con casi 40 las claves primarias, pero luego vemos que el año le está dando 36. Y dices, también lo mismo, están demasiado cerca. Aquí hay algo que huele un poco raro. En la componente número 3 tenemos que el valor más alto era el 0,6 con las claves otra vez. El resto son negados, por lo cual le daría muy poca importancia. Así que este sí que nos estaría diciendo que para él es revelador este campo. Para el 4, componente 4, es el año, digo, es la edad, perdón, que es con 38. El resto están negados, pero este, por ejemplo, está a 16, pero ya está bastante más alejado. Con lo cual, para este sí que sería revelador el año. Y para el último es el artículo, que ya ha sido cuando digo, bueno, esto tiene un poco o nada de sentido. El ID del artículo está dando un 39, un 39, 0,39, y el resto menos estos de aquí, pero estos son valores muy bajos, ¿vale? Esto a mí o sea, lo que me da a pensar es, primero, teniendo valores tan cercas entre sí, o sea, con una diferencia muy corta en el PCA y otros que realmente la diferencia es muy alejada, o sea, la diferencia es indicadora. Pero sabiendo, por ejemplo, que el artículo es un valor casi único y no sé, a mí la sensación que me da es que realmente el mes no debería de ser una columna que diera mucha importancia al modelo predictivo, y si tuviéramos que poner el año, o sea, una más, pondría el año como mucho. Quería haberlo vuelto a ejecutar esto sin meter el mes a ver qué resultado da, pero no me ha dado tiempo. No sé cómo lo veis esto, si creéis más o menos, sobre todo Rafael, tú que tienes más experiencia que yo, si te cuadra un poco lo que digo. Vale, ya, vale. Te cuento, a ver, estuve mirando el otro que habías hecho, ¿vale? Entonces, a mí, de lo que has hecho, este me imagino que no lo has
no te ha dado tiempo todavía a subirlo, no te preocupes. Lo que veo de lo que has enseñado, déjame, si quieres apaga y yo luego te doy paso, ¿vale, Rubén? Y me contestas, ¿vale? De lo que me enseñó, vamos a ver, lo del mes y el año sí que tiene cierta razón de ser, lo que pasa es que sí que me parece que son valores un poquito altos para lo que debería ser, en el sentido de que normalmente suelen ir acompañadas en los artículos en las revistas y en los congresos monográficos en ciertas áreas. Eso sí que está correlacionado con la parte de lo que sería los diagnósticos, ¿vale? Por eso yo creo que hay una correlación, parece ser, por lo que veo, que puede ser justificada o explicable respecto a esa parte. Es decir, los artículos no se escriben linealmente o están distribuidos linealmente en el tiempo, sino que están asociados normalmente a issues, o special issues o por temáticas. Entonces puede aparecer en un momento determinado. Si tú fijaras, por ejemplo, buscáramos una propiedad o un diagnóstico que sería COVID, pues evidentemente te puedo asegurar que el mes mayo, abril y 2020 aparecería, pero vamos, brutal. Y además he visto en los datos que están, digamos, el diagnóstico principal creo que era la abdominal, ¿no? Con 13 apariciones, mucho más que el resto, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que el dataset está sesgado en esa parte, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por eso te estoy diciendo que los resultados parecen dar lo que tendrían que dar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces tenemos un problema de base, a lo mejor ahí, que como tenemos poquitos datos es complicado. Por ejemplo, yo sí que me cargaría en el dataset, como no aporta nada, el atributo de gender, yo creo que nada más que mete ruido, ¿de acuerdo? Esa es mi impresión personal. Y también intentaría mirar la parte de las keys, las has factorizado indicando esa lista de claves. Esa, justo, fíjate, cuando haces la categorización lo que te coge es el valor abdomen, abdominal, pam, 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 ves todas esas cosas, te la pone como una clave, ¿de acuerdo? Un numerito, ¿vale? Y entonces, salvo que se repita especialmente, pues lo normal es que sean casi todas diferentes, porque me imagino que sean las claves que estaban en el artículo original, y eso es muy variable, ¿me explico? Pero mucho. ¿De acuerdo? Y sí que hay una dependencia brutal entre el diagnóstico o una correlación brutal entre el campo de diagnósticos y las claves, ¿eh? Eso ya te lo aseguro por definición. Seguro. ¿De acuerdo? Vamos, eso está más claro que el agua. Entonces, eso son cosas obvias. Y que por eso debe salir de las primeras. ¿De acuerdo? Que es lo que te sale. ¿Vale? Entonces, yo no lo veo raro. Lo que yo sí intentaría es depurar, partir de los datos un poquito más, digamos, curados o más, joder, no me gusta la palabra curado, que es la palabra anglosajona, joder, más con más calidad, ¿de acuerdo? En el sentido de decir, oye, pues hay cosas que lo único que te hacen es meter ruido, y yo lo que veo que meter ruido es el gender, y yo lo que haría es intentar, digamos, categorizar un poco más ampliamente la parte de keys, ¿de acuerdo? En el sentido de, por ejemplo, esas comas digamos, hacer una lista completa con todos esos valores de keys, ¿vale? Y luego añadir tantos campos como haya en esas claves para luego categorizarla, pero en el nivel más amplio de la palabra, ¿vale? Poner un campo por cada uno de esos keys, ¿de acuerdo? Y ahí te da mucha más información respecto de cosas concretas, ¿de acuerdo? Y te permite hacer más distinción, porque si lo haces como una sola clave aparece como semánticamente una cosa. Si tú lo distribuyes la primera, te aparece como semánticamente como veintitantos, ¿no? ¿Cuántos campos hay? Sí, unos 10 y tantos, 20, ¿vale? Y le añades riqueza semántica, ¿de acuerdo? Y eso equivale a tener riqueza luego al funcionamiento o digamos, al algoritmo, porque al final el PCA lo único que hace es ver la correlación, digamos, y la importancia entre variables, ¿de acuerdo? Básicamente hace una matriz de confusión por debajo para intentar relacionar la información que hay entre cuando yo modifico una variable, qué pasa con el resto. Eso es un PCA, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que has hecho lo entiendo perfectamente, lo veo bien, ¿de acuerdo? Y lo que nos dice efectivamente que hay cosas que estamos dejando pasar, pero desde la base, no del PCA, ¿de acuerdo? Sí, no, sí, te entiendo perfectamente. No lo había hecho, o sea, no lo había añadido lo que dices tú esto en varios, porque pensé que igual se podían agrupar como si fueran, esto ya igual es falta de conocimiento mío de medicina, ¿no? Que pensé que se podía hacer como una categoría de cada uno de todas estas cases. Pero bueno, sí, lo separaré. Lo que haré será separarlo igual que he separado bueno, el diagnóstico, no, el diagnóstico principal, no, bueno, el ID del artículo respecto al paciente, pues haré lo mismo. Y volveré a ejecutar esto para ver
para ver qué resultado da. A ver, lo del PCA lo comenté de ejecutar. Normalmente no en datasets con atributos tan pequeñitos, pues igual no tampoco tiene mucho sentido. Normalmente es para con muchos más atributos. Pero bueno, me pareció interesante para ver si podíamos ver qué atributos eran más importantes versus otros, ¿no? Entonces, lo veo bien. Haré esto que me comentas tú y os digo algo la semana que viene si me da tiempo, ¿vale? Y luego os enseño muy rápidamente lo que había llegado a hacer del KNN, lo que pasa es que no lo tengo acabado del todo, pero bueno, lo subiré también para que lo podáis chafardear. Bueno, si lo veis bien, no sé si veis bien lo que os he Sí, comentado sí, de lo sí. del... Ah, vale. Bueno, Apaga el micro, Rubén. Vale. A ver, el PCA se utiliza fundamentalmente para dos cosas. La primera y fundamental que se utilizar es para, cuando tú tienes muchas variables, como has dicho, es reducir el número de variables para los modelos, ¿vale? Aquí no es el caso porque no tenemos, pero en cualquier caso sí se puede utilizar para la otra opción, que es la parte de análisis exploratorio. Es para corroborar un poco las cosas que has visto, que es lo que estamos haciendo ahora, Rubén. Así que a mí me parece bien que lo hayas hecho así, porque nos está diciendo cosas. Te está diciendo, oye, hay aquí variables que no aportan nada al modelo, que además las puedes eliminar, con lo cual está perfectamente justificado el uso del PCA para confirmar lo que ya se supone que vamos de principio, ¿vale? Y quería añadir otra cosa porque estaba mirando un poco más los datos ahora concretamente y yo no sé si también, ya que nos ponemos a trabajar, el artículo normalmente, o sea, el campo artículo está caracterizado por un número que es un identificador, ¿vale? Entonces, yo no veo que aporte nada si tenemos esa correlación del identificador con las keys que están asociadas, que eso sí que aporta. Teóricamente las claves... Pero esto no tiene que ver solamente con medicina, es en general con el mundo científico. Cuando publicamos información en revistas científicas nos obligan a poner claves, ¿vale? Entonces, supuestamente esas claves son las que identifican el contenido, o, a ver, modelizan el comportamiento de lo que estás contando en el paper. Y yo creo que eso sí que es más relevante que la identificación del artículo. Entonces, esta es una propuesta, Rubén, tú si quieres hacer las pruebas luego. Yo haría el PCA otra vez en el sentido de yo quitaría... otra prueba, haz una versión 3 como la que tenías. Yo quitaría el campo, ¿cómo se llama? El de gender, porque no te apunta nada, absolutamente nada, porque es el mismo. Yo quitaría el artículo, ¿de acuerdo? Pero sí que mantendría esa relación de artículo con las keys. Es decir, que al final quitaría esos dos campos y dejaría el campo a domain-1, como lo haga, no me acuerdo cómo lo hace ahora mismo Scikar-Learn o Pandas que se utiliza, la parte de categorización, para directamente intentar buscar, digamos, las referencias o las correlaciones que existen con las keys. Y esas keys, al final, como son el mismo, van con los artículos, sí que nos va a dar, yo creo, una visión mucho más amplia de cuál es la relación entre artículos y por qué unos son mejores, otros son peores, aparte de adicionalmente lo que tenemos ya hecho con los médicos. ¿Sabes lo que te digo? Que esa correlación de claves suele ser lo que se utiliza para buscar, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que te lo devuelva. Además, la correlación que hay aquí es entre las keys de búsqueda, es decir, las que tú metes en el sistema, que mete el médico cuando estás buscando, y las que te devuelve PubMed. Con lo cual, incluso puedes filtrar. Si tenemos las originales, puedes filtrar las originales con las que están devueltas por el artículo. ¿Me explico? Pero eso es una segunda fase. ¿Vale? Con lo cual tienes una correlación muy directa. Yo busqué esto, deberían estar incluidas todas o no, porque a lo mejor hay algunas que son diferentes y las que son diferentes son las que nos interesan. Porque esas son las que te pueden dar esa información de características adicionales que estamos perdiendo a la hora de hacer la recomendación. Ok, sí, me parece interesante. Pues lo hago y os lo intento presentar la semana que viene. ¿Vale? Vale. Vale, y Solo un bueno, detalle no sé más. si- A ver, os comento. Rafa, sobre el tema para la documentación, sobre todo el tema del látex, que quisiera que de alguna manera él empiece a escribir el documento para no tenerlo que acumular luego al final. Todo esto entra aparte de hacer formato de su memoria, entonces no sé cómo va avanzando en ese sentido o decirle que empiece a escribir en látex directamente con alguna herramienta. ¿Tú me dices? Rubén, lo que te sienta más cómodo. Yo, si queréis, os doy acceso al SciLatex nuevo que ya tenemos de la parte
Me está dando problemas, lo tengo sobre contenedores, ¿sabes? No sé por alguna razón, no me conecta la primera vez, pero luego ya puedo trabajar. Lo que te quiero decir, que tenemos un editor en línea donde compartimos estas cosas, si quieres podemos darte de alta así, pero si tú no te encuentras cómodo con Lattes, yo creo que lo mejor es que empieces a trabajar con lo que trabajas habitualmente, ¿vale? Con Word o LibreOffice, lo que quieras, y luego lo que hacemos, si queréis, le damos formato en el otro Lattes, ¿vale? Lo que decía Rubén sobre todo. Por mí no hay problema de usar látex, ya lo he usado otras veces, no tengo problema con eso. El Share Latte lo que te permite, Rubén, es que va en línea. Lo tenemos, digamos, en un sitio que ya hace su copia de seguridad y podemos trabajar conjuntamente. Es como una especie de Drive, pero hecho para látex. Yo creo que merece la pena, ¿vale? Intentarlo, por lo menos plantearlo. Lo que sí hay que, voy a buscarte plantillas de látex en Wok, confirmar al director que podemos utilizarle, que son válidas, y así ya le damos el cuerpo en formato Wok, si te parece bien, Rubén. No sé si habrá que añadir el logo de la UNED también, Rafa, con el tema de la colaboración. No, es un TFM de la UOC y por tanto va con el logotipo y con toda la UOC y ya está. Luego se menciona a la universidad, porque yo pertenezco a la UNED, como si sea al revés. Si yo hago un proyecto en la UNED y la UOC participa, pues se pone que está en la UOC, pero la documentación se entrega en la universidad, digamos, de destino. En este caso, la universidad de destino en la UOC. Entonces, yo ahí no entro ni salgo, es el logotipo y lo que la UOC diga. Perfecto. Otra cosa, Rubén, el código, todo lo que vamos a hacer se va a desarrollar en Creative Commons y en licencias de código abierto, ¿vale? Es otro aspecto que también quiero que lo tengamos claro, para que de alguna manera podamos seguir avanzando en esta temática, ¿vale? Por mí no hay problema. Como ya te comenté, todo lo que sea que pueda aportar y aprender, como que dice, bienvenido sea. Fantástico. Bueno, pues yo creo que ya está todo. Yo creo que podemos ya reunirnos para la semana que viene. Digo que Nicolás, no sé Rubén si... tenía que enseñarnos algo, ha dicho. Bueno, si queréis muy brevemente, aunque bueno, estaba basado en el dataset de este anterior, básicamente lo de buscar los vecinos más próximos, ¿vale? Aquí en este caso, os lo comento rápidamente, ¿vale? Volví a cargar el dataset este del CSV, ¿vale? En el otro, en el PCA, obviamente, no cogía los campos que no están identificados. Aquí sí que los cojo, porque lo que quiero es intentar agruparlos, ¿vale? Para ejecutar el KNN, al final tengo que también hacer otra factorización para poder lo mismo, ¿no? Acabar agrupando que no son funciones matemáticas, necesitan números, ¿vale? Aquí hago la misma operación, lo que pasa es que en este caso, como tengo todo el dataset entero, pues me encuentran más resultados. Obviamente lo que dices tú, bueno, aquí ya no está tan sesgado, pero vaya, por ahí anda un poquito la cosa. De todos modos no me había fijado en ese detalle hasta que lo has comentado tú, Rafa. Eh, vale, bueno, lo dicho, factorizo los atributos que no son numéricos, ¿vale? En este caso, pues, con el mismo que en el caso anterior, el diagnóstico principal, el género, las claves del PubMed y acaba quedando el dataset numerado, como igual que en el caso anterior, ¿vale? Y luego aquí lo único, esto lo tuve que hacer porque me empezó a petar y me di cuenta de que había ya en la base de datos original un campo que la edad estaba, aquí aparece 10, es porque como tenía 10 artículos relacionados, por eso aparece 10 veces. Pero hay un paciente que no tiene identificado la edad. Entonces, claro, al no poder hacer el cálculo con un null, me petaba. Entonces lo que he hecho ha sido quitar bueno, ese cliente, ese cliente no, coño, ese paciente que estaba null, pues lo he quitado del dataset, ¿vale? Básicamente. Era uno en el fondo, tampoco creo que impactara demasiado. Y vale, aquí lo que hago es que separo del dataset, cojo los que sí que tienen informado el resultado que vamos a predecir, esos son los que no están, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, el dataset completo, esto estaría igual que en el caso anterior, ¿vale? Aquí ya tengo todos los que están informados, con esto voy a crear el modelo de KNN, ¿vale?
Me he basado en librerías de pandas que ya te facilitan mucho la vida para no reinventar la rueda. Y básicamente, bueno, aquí lo que hago es que cojo los atributos a usar para predecir el resultado, ¿vale? Este sería el resultado y estos son los atributos que cojo, ¿vale? He desechado el artículo porque me parecía un identificador, básicamente. Y digo yo, esto no me dio la sensación de que no iba a aportar ningún valor. Bien hecho, Rubén, ¿eh? Dime. Que bien hecho, que lo has hecho bien. Vale. Sí, es que de hecho me parece que la primera vez lo hice con todo y me daba resultados muy raros y dije, digo, aquí hay algo que me huele mal, he ido demasiado rápido. Y bueno, he dicho, digo, vale, descarto esto. Luego aquí separo o sea, de los datos que he cogido, separo dos terceras partes para training y una tercera parte para validar que el modelo funciona. Normalizo no, que siempre lo digo mal, leña. Equilibrio los data, o sea, los resultados para que no tengan más resultados uno que otro. No, perdón, lo que hacía era que cogía los máximos, ¿vale? Para hacer el cálculo. Y aquí pues ya ejecuto varios modelos predictivos para intentar probar con cuántos con cuántos vecinos considero que el valor que yo estoy buscando ya pertenece a ese grupito, ¿vale? Empiezo con rangos de 1 hasta 20. No sé si me explicabas. Al final, el KNN lo que va es que va pintando puntos como si fuera una gráfica y entonces si tú quieres saber que un punto en concreto pertenece al que está más cerca, pues cuántos puntos alrededor, o sea, lo que hace es que mide la distancia y cuántos puntos alrededor hay para yo decir que este pertenece a ese grupo y no al otro, ¿vale? No sé si me explico bien, me explico fatal. No sé si me entendéis o... Rubén. Y te he entendido perfectamente. Yo te digo que lo que estás buscando son los centroides, ¿vale? Lo que se suele hacer aquí, lo que haces tú, lo que pasa es que se pinta una gráfica para ver sobre todo cuando se modifica el error final en la distancia de los centroides, porque lo que solemos hacer normalmente es empezamos de valores bajos hacia altos y entonces se pinta esa curva de la función de error, porque llega un momento en que aunque varíe mucho el número de centroides, la variación de error casi no se nota. Y a partir de ese número es cuando se considera más o menos razonable. ¿De acuerdo? Parar, ¿vale? Sale una curva así como desde arriba de la función de error hacia abajo, como variando, y llega un momento que por mucho cambio que haya en la K, en número de centroides, se para. Porque no consigues una ganancia significativa de error, ¿vale? Que has hecho lo que básicamente sabes tú, pero ahí estás pintando el score, ¿de acuerdo? En función de la función de error, que es otra de las funciones que se suele utilizar para medir la bondad de... Porque ten en cuenta que al final lo que hacemos es distancias euclidias contra el centro de los grupos, ¿vale? Cierto, es verdad, me he equivocado. Vale. Pues me lo acabaré de volver a mirar. Y bueno, para elegir básicamente la K. De todos modos, aquí acabé cogiendo dos porque era el que mejor, bueno, el que en el fondo era el resultado más alto con el número de vecinos más menor. Vale. Y me acaba dando una accuracy del 77. Bueno, que no estaba mal, pero bueno, lo vuelvo a mirar bien. No, no está bien. De todos modos, me lo acabaré de mirar bien porque esto es lo típico que haces al principio de la carrera y luego se te olvida. Me lo miro bien y os lo vuelvo a enseñar, pero bueno, y no hay mucho más. Aquí ya ejecuté. Lo que hago es que hago la predicción con el dataset que no tengo el resultado y bueno, me acaba dando los resultados, ¿no? Esto lo tendría que añadir al dataset original y entonces ya tendría todos los campos que no tenían valor de si eran buenos o no del artículo, pues con esta predicción hecha. Básicamente no tiene mucho más, pero bueno, le daré otra ojeada a esto que me comentas tú del que tienes razón. No te preocupes, es una métrica.
la búsqueda de parámetros. ¿Sabes? Porque aquí la clave es buscar el número de centroides para poder retenerlo. También yo ahí metería, si puedes, para un poco completarlo, una gráfica que pinte los puntos y los centroides, cómo los calcula, porque se ve muy rápidamente en la gráfica, seguro que lo has visto en la carrera, ¿eh? En la gráfica se ve rápidamente cuál es la agrupación de puntos y si está hay mucha intersección entre ellas, entre los puntos o sea, lo que es la nube de puntos de cada centroide, se nota que algo no va bien. ¿Vale? Entonces, cuanto más separado esté, mejor. O sea, si se ven claramente por colores, eso es lo que lo has hecho en la carrera, ¿vale? Si se ve por colores, ¿vale? De visualización y se ven separados, entonces, o sea, además es otra medida de precisión. Es más visual o más de estado del arte, pero se combina con la función de error, ¿sabes? Pero vamos. Sí, correcto, sí. Un buen trabajo, ¿eh? Porque te ha quedado muy bien, ¿eh? Enhorabuena, Rubén. Genial. Claro, yo siempre estoy con la duda, digo, no sé si lo estoy haciendo bien o me estoy complicando demasiado. No. Lo subiré. No te preocupes. Pero cuando puedas, si le voy a echar un vistazo que te hago anotaciones a través del JIT y así te digo, bueno, yo haría esto también o quitaría esto. O sea, también ten en cuenta una cosa, al final toda esta parte es